Bueno, muy buenos días para todos. Esta es la presentación del trabajo final del curso de maestría de Deep Learning de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Los integrantes del grupo somos Sofía Muñoz Ruiz, con su cédula, José Cavid, con su cédula también, y Eduardo Montoya Guevara, mi persona, con su cédula. La base de datos que estamos utilizando se utiliza una base de datos basada a partir de señales de electroencefalografía. Entonces, el procesamiento de las señales incluye una segmentación de segmentación mediante ventaneo temporal de 5 segundos, generando pues así como un conjunto estructurado de características para cada segmento. Entonces lo que se hizo fue que se tomó la señal original, se dividió en ventanas de 5 segundos y a cada una de esas 5 ventanas se le sacaron dos métricas. Estas dos métricas fueron potencia y entropía. Entonces, no solo que fue eso, sino que estas dos métricas se sacaron por canal para cada banda de frecuencia. Entonces, por ejemplo, el canal FP2 en la banda de frecuencia delta se le sacó potencia y como se ve acá también se le sacó valor de entropía para cada una de las ventanas de 5 segundos. Además de esto, pues cabe resaltar que tenemos 8 canales y 8 bandas de frecuencia, que ya enseguida se las voy a presentar. Listo. Bueno, esta es la distribución de las ventanas más o menos por sujeto, pues cada la duración de la tarea de ojos cerrados dura aproximadamente 5 minutos, pero pues eso puede variar pues unos un poquito más, otros un poquito menos, pero en promedio la mayoría de los sujetos tienen ventanas de entre 45 y 46 ventanas por la tarea, ¿cierto? La distribución de los sujetos, tenemos los controles, un grupo que es control, que son personas completamente sanas, un grupo GG, que son personas que tienen el gen de la mutación E280 de la familia paisa de Alzheimer y pertenecen precisamente a la familia GU, son personas que pertenecen también a la familia pero no tienen el gen de la mutación y están sanos. Y DCL, que son personas que ya tienen deterioro cognitivo leve, tenemos 18. Entonces esta es como la distribución de los datos y la distribución de las muestras. Tenemos que son 1712 muestras para personas con GG, o sea, estos 37 más o menos se sacaron 1712 muestras para GG, 1420 para GU, 846 para SL y 1746 para los controles sanos. Y en total, con características tenemos 128 características, es 8 canales por 8 bandas, por 2 métricas, que es potencia y entropía. Canales tenemos 8, bandas tenemos 8 y las métricas pues serían 2. Y eso sería todo como por la exploración de los datos. Bueno, después de haber explicado las características principales de la base de datos, ya lo que hacemos es la implementación del modelo. Entonces tenemos unas celdas dedicadas a la importación de las librerías. Posteriormente tenemos la definición de una semilla de entrenamiento que lo que hace es que nos asegure la reproducibilidad del código. Y acá tenemos pues como algo muy importante en cuanto al tratamiento, al preprocesamiento de esa base de datos, que como se vio puede llegar a ser bastante limitada para aplicar un modelo de red neuronal. Entonces lo que hacemos es usar una estrategia de secuencias de Sliding Window, donde definimos una secuencia con longitud de 20 ventanas y un stride de 2. Entonces, por ejemplo, para un número de ventanas de 25, lo que hacemos es que tomamos una muestra de 20 ventanas, nos movemos dos posiciones y tomamos otra muestra de 20 ventanas y finalmente pues llegamos a la longitud máxima que podría tener esa secuencia. Entonces eso lo que nos ayuda es a aumentar el número de secuencias disponibles por sujeto para aumentar precisamente los datos de entrenamiento. Aquí tenemos una celda dedicada a la carga de datos, una división de entrenamiento que es 80% datos para entrenamiento, 20% para testeo, teniendo pues la siguiente distribución como resultado. Tenemos una función de data augmentation para seguir aumentando los datos de entrenamiento, que es a partir de una función de ruido gaussiano, escalamiento, desplazamiento y time wrapping, que lo que nos hace es ayudar a mejorar o añadirle ruido a los datos, que de las posibles ruidos naturales que pueda tener una medición de EEG. Y esto nos ayuda a pasar pues como de una secuencia original a multiplicarlo por 4 secuencias. Entonces aquí hay un ejemplo de si tenemos una secuencia de 100, al aumentar 4 veces los datos vamos a tener una secuencia de 400. Entonces ya se crean las secuencias, se preparan los datos, se aplica el data augmentation y luego está la aplicación del modelo. Entonces lo que se hace acá es que en la entrada se tiene pues la longitud de ventana de 20 de las secuencias, perdón, con el número de features, que en este caso son 128 como se explicó anteriormente. Se le añade un ruido gaussiano para que el modelo no dependa de ajustes finos. Luego se entra pues como al cerebro del modelo, que es
el LSTM con 32 unidades de procesamiento. Entonces lo que hace es, a partir de esas 128 características en esas 20 ventanas, devolver las 32 características que él considera más relevante. Luego se pasa a un batch normalization para regularizar un poco los datos y estabilizar. Se pasa a un dropout para apagar el 50% de las neuronas, eh, para, para reducir o para mejor para forzar la redundancia en el aprendizaje. Pasa a una capa intermedia donde se reduce el vector de 32 a 16 características. Luego pasa a una segunda capa de regularización con un dropout del 40%. Y finalmente se tiene la capa de salida con 4 clases, que lo que hace es, con la activación softmax, devolvernos las probabilidades de las 4 clases y ya elegir la clase que tenga mayor porcentaje. Listo, entonces una vez ya definimos nuestro modelo, lo que hacemos es crearlo aquí y lo compilamos. Aquí podemos ver un resumen de la arquitectura que se creó. Y el siguiente paso es aplicar unos callbacks específicamente para configurar la métrica del accuracy y para hacerle un tratamiento al desbalance de clases. Como sabemos, nuestro problema tiene un desbalance de clases. Entonces, lo que hacemos con esto es asignarle mayor peso a las clases que tienen menor cantidad de datos disponibles. Por ejemplo, en este caso, el grupo de SL tiene eh, menos sujetos, mientras que los de control tienen más. Entonces, a la hora de aplicar eso, prácticamente estaríamos amplificando ese peso. Por ejemplo, el de SL sería de 2,65 y los de control de 1,24. Entonces ya después de eso lo que hacemos es hacer el entrenamiento del modelo. Aquí ya lo tengo cargado para continuar. Y lo que vamos a hacer es cargar las gráficas de entrenamiento. Entonces aquí podemos ver que el accuracy durante el entrenamiento fue aumentando y más o menos en la época 16, 17 ya se comenzó a estabilizar y son valores mayores a 0,9. Y vemos también que que el accuracy durante la validación también comienza a ascender a medida que ocurren las épocas y ya se vuelven estables. Lo mismo sucede con la pérdida durante el entrenamiento. La pérdida es un poquito más grande que la de validación y también después de la época 20 comienzan a estabilizarse. Esto nos dio ya como la posibilidad entonces de evaluar por secuencias, hacer esa clasificación de las clases por secuencia. Aquí vimos o podemos ver una matriz de confusión y el reporte de clasificación. En ellos vemos que la clase, es decir, las secuencias que pertenecen a las personas con el gen, tienen, m- el modelo puede clasificarlos mejor, al igual que los que no tienen, los que tienen el gen, pero no son portadores. Eh, entonces, bueno, eso lo podemos rectificar aquí en el reporte de la clasificación con los valores que son un poquito más altos que los de las otras dos clases. Asimismo, hicimos la evaluación por sujetos para comprobar y de hecho, entonces aquí también se comprueba que estas dos clases pues, que son, digamos, como de la familia, tiende a hacer una mejor clasificación, como ya lo vimos anteriormente. Y por último, hacemos un análisis de confianza como para mirar si realmente los datos que tenemos, si está haciendo bien esa clasificación. Entonces, esto nos llevó como a hacer un experimento adicional que lo tenemos en el otro notebook que se llama 03 modelos CTR y DCL. Entonces, aquí lo que hicimos fue también lo mismo, utilizar el mismo modelo, pero para clasificar o mirar si el modelo era capaz de diferenciar entre las personas sanas y las personas que tenían un deterioro cognitivo leve. También miramos que el accuracy durante el entrenamiento y la validación relativamente es bueno. Al final de las épocas terminan con una accuracy también mayor a 0,95 y la pérdida también comienza a disminuir a medida que las épocas aumentan. También allí pues pudimos ver que el modelo es capaz de diferenciar a las personas sanas, cosa que no podía hacer cuando habían más clases, pero los DCL todavía tiende a confundirlos. Esto específicamente puede ser pues por lo que tiene menos datos eh, y, bueno, también quizás las personas que se registraron eh, no estaban, digamos que no tenían un deterioro tan avanzado, entonces puede ser que ambas señales se estén comportando de manera similar y por eso el modelo tienda a equivocarse. Y bueno, también hicimos la evaluación por sujeto, también comprobando lo mismo y el análisis de confianza.